Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, intrigas de famosos y todo el salseo que nos encanta. Espero que estén listos porque hoy les traigo una bomba, pero de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, como lo leyeron en el título, Neslihan Atagul, nuestra adorada Nihan Karasevda, lo confesó todo. Y prepárense porque la polémica, mis queridos, está que explota. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta revelación que ha sacudido a los fans de Neslihan, a su esposo, Kadir Doğulu, y a todo el que se cruce en su camino. Vamos a analizar las declaraciones, a especular un poquito, y a tratar de entender qué está pasando realmente detrás de esta cortina de humo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí en este canal, son los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que vamos allá. Desde hace un tiempo han circulado rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Neslihan Atagul y Kadir Doğulu. Que si Kadir fue visto con otra, que si Neslihan ya no lo sigue en redes sociales, que si la chispa del amor se había apagado. Lo de siempre, vamos. Pero hasta ahora, eran solo eso, rumores. Ambos actores, muy herméticos con su vida privada, siempre han negado cualquier problema y se han mostrado juntos y felices en las pocas apariciones públicas que han hecho. Pero, ¿será que esta fachada de perfección era solo eso, una fachada? Porque, mis amigos, lo que Neslihan ha confesado es, Déjenme tomar aire porque esto es fuerte. Hace apenas unos días, Neslihan concedió una entrevista a una revista de moda turca, una de esas con fotos divinas y poses estudiadas. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando le preguntaron sobre su matrimonio y sobre cómo hacía para mantener la llama viva después de tantos años, su respuesta fue explosiva. Olvídense de la típica respuesta políticamente correcta de nos amamos mucho y trabajamos en nuestra relación todos los días. No, señores, Neslihan fue brutalmente honesta. Ella dijo, cito textualmente, a veces, las cosas no son lo que parecen. Kadir y yo nos amamos, sí, pero también tenemos nuestros problemas. No voy a mentir, hemos pasado por momentos muy difíciles. Hemos tenido que luchar mucho para seguir juntos. Pero al final del día, lo importante es que nos elegimos el uno al otro, una y otra vez. ¡Bum! ¿Lo oyeron? ¿Lo sintieron? Eso es dinamita pura. ¿Qué problemas? ¿Qué momentos difíciles? ¿A qué se refiere con luchar mucho? La imaginación se nos dispara, claro que sí. Pero la cosa no quedó ahí. La periodista, oliendo la sangre, siguió preguntando. Y Neslihan, como si se hubiera quitado un peso de encima, continuó revelando detalles. Dijo que en algún momento consideraron separarse, que llegaron a un punto de no retorno, pero que gracias a terapia de pareja y a mucho diálogo, lograron superar la crisis. La terapia nos salvó, confesó Neslihan. Nos ayudó a comunicarnos mejor, a entender nuestras necesidades y a perdonar nuestros errores. No es fácil, pero vale la pena. El amor verdadero requiere esfuerzo y compromiso. Aplausos para Neslihan por su valentía. Porque, seamos honestos, no es fácil para una figura pública admitir que su matrimonio no es perfecto, que tiene problemas y que incluso consideró la separación. En un mundo donde las redes sociales nos muestran vidas idílicas y relaciones perfectas, la honestidad de Neslihan es refrescante y, diría yo, hasta necesaria. Pero volviendo al salseo, ¿cuáles fueron esos problemas que llevaron a Neslihan y a Kadir al borde del abismo? Aquí es donde entra la especulación, mis queridos. Y recuerden, estos son solo teorías basadas en los rumores que han circulado y en las pistas que Neslihan ha dejado caer. La primera teoría, y la más popular, es la de la infidelidad. Los rumores sobre las supuestas andanzas de Kadir han sido persistentes y aunque nunca se han confirmado, la sombra de la duda siempre ha estado presente. ¿Será que Kadir realmente le fue infiel a Neslihan y eso fue lo que desató la crisis? Es una posibilidad. Pero vamos a ponerle un poquito más de picante a este sancocho. Los rumores no solo hablan de una infidelidad, sino de varias y con diferentes mujeres. Algunos chismosos de primera línea aseguran haber visto a Kadir en actitud cariñosa con otras actrices, e incluso con algunas influencers turcas. ¿Será que nuestro galán tiene un punto débil por la fama y la atención femenina? ¿Quién sabe? Pero donde hay humo, ya saben.
Otra teoría apunta a problemas de incompatibilidad. Neslihan y Kadir son dos personas muy diferentes, con personalidades y estilos de vida opuestos. Neslihan es más reservada e introspectiva, mientras que Kadir es más extrovertido y social. ¿Será que estas diferencias con el tiempo se hicieron insostenibles? También es posible. Y aquí, mis amigos, es donde entramos en el terreno de los sueños frustrados y las expectativas rotas. Dicen las malas lenguas que Neslihan, en el fondo, siempre soñó con una vida más tranquila y familiar, lejos de los focos y la presión mediática. En cambio, Kadir, al parecer, disfruta de la vida social, las fiestas y el reconocimiento público. ¿Será que estos sueños divergentes terminaron por erosionar la relación? Es una pregunta que nos hacemos todos. Y por último, pero no menos importante, está la teoría del desgaste. Después de tantos años juntos, es normal que la pasión y la emoción inicial disminuyan. ¿Será que Neslihan y Kadir simplemente se aburrieron el uno del otro y necesitaban un nuevo impulso para reavivar la llama? No lo descartemos. Porque, seamos sinceros, hasta las parejas más enamoradas necesitan un poquito de chispa de vez en cuando. ¿Será que la rutina y la monotonía se apoderaron de su relación? ¿Será que dejaron de sorprenderse y de dedicarse tiempo el uno al otro? Es una posibilidad que no podemos ignorar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Neslihan y Kadir estuvieron a punto de separarse y que solo gracias a su esfuerzo y a la terapia de pareja lograron superar la crisis. Ahora, la pregunta del millón es, ¿están realmente bien? ¿O es solo una tregua temporal? Y aquí es donde la trama se complica, porque algunos allegados a la pareja aseguran que la terapia solo fue una solución parche, un intento desesperado por salvar una relación que ya estaba herida de muerte. ¿Será que debajo de esa fachada de normalidad se esconde un volcán a punto de erupcionar? Solo el tiempo lo dirá. Aquí es donde la polémica explota, mis queridos. Porque después de la confesión de Neslihan, las redes sociales se incendiaron. Los fans de la actriz se dividieron en dos bandos, los que la apoyan y la felicitan por su valentía, y los que la critican por ventilar su vida privada. Los primeros argumentan que Neslihan tiene derecho a hablar de sus problemas y que su honestidad puede servir de inspiración para otras parejas que estén pasando por momentos difíciles. Gracias, Neslihan, por ser tan sincera. Tu historia nos da esperanza, escriben algunos fans. Pero ojo, que no todo es color de rosa en este bando. Algunos fans, aunque la apoyan, también le reprochan haber aguantado tanto tiempo una situación que a todas luces era insostenible. ¿Por qué esperaste tanto para hablar? Mereces ser feliz, le comentan. La presión de las redes sociales, señores. Los segundos, en cambio, creen que Neslihan debió mantener sus problemas en privado y que al hablar de ellos solo alimenta el morbo y el chisme. No entiendo por qué contó todo esto. Solo va a empeorar las cosas, comentan otros. Y aquí, mis amigos, es donde entramos en el debate eterno sobre la privacidad de los famosos. ¿Tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos? ¿O al ser figuras públicas deben aceptar que su vida está expuesta al escrutinio público? Un debate que nunca tendrá fin. Y luego están los que culpan a Kadir de todo lo que está pasando. Kadir, eres un tonto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Neslihan?, exclaman algunos fans enfurecidos. ¡Ay, Kadir, Kadir! Parece que te has ganado el odio de medio fandom de Neslihan. Pero seamos justos, no podemos juzgar sin conocer todos los detalles. Tal vez Kadir también tenga su versión de la historia. Nunca lo sabremos. En medio de toda esta polémica, Kadir Doğulu ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración sobre las confesiones de su esposa y se ha mantenido alejado de las redes sociales. Algunos interpretan este silencio como una señal de arrepentimiento, mientras que otros lo ven como una confirmación de los rumores de infidelidad. Silencio atronador, señores. ¿Qué estará tramando Kadir? ¿Estará preparando una declaración pública para defenderse de las acusaciones? ¿O simplemente preferirá mantenerse al margen y dejar que la tormenta pase? Las apuestas están abiertas. ¿Qué pasará ahora? Es difícil saberlo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero una cosa es segura, la confesión de Neslihan Atagul ha abierto una caja de Pandora y ha puesto su matrimonio en el centro de atención. Y como sabemos, cuando una caja de Pandora se abre, nunca se sabe qué sorpresas nos depara.
Prepárense para más drama, mis queridos. Ahora, antes de que me dejen sus opiniones en los comentarios, quiero que reflexionemos un momento. La historia de Neslihan y Kadir nos muestra que incluso las parejas más famosas y aparentemente perfectas tienen sus problemas. Que el amor no es un cuento de hadas y que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación. Y también nos recuerda que la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo, que pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y también nos recuerda que la honestidad, aunque a veces duela, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Si Neslihan y Kadir logran superar esta crisis y salir fortalecidos, su historia puede ser un ejemplo para muchas otras parejas que estén pasando por momentos difíciles. Pero si sucumben a la presión y a los rumores, su historia será una advertencia sobre los peligros de la fama y la exposición mediática. Pero, ¿y si todo esto es una estrategia de marketing? No lo descarten. En el mundo del espectáculo, todo vale. ¿Será que Neslihan y Kadir están utilizando esta crisis para generar atención mediática y promocionar sus nuevos proyectos? ¿Será que han contratado a un equipo de publicistas para orquestar esta polémica y mantenerlos en boca de todos? Es una teoría conspirativa, lo sé, pero no podemos descartarla. En fin, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo del drama de Neslihan Atagul. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Neslihan y Kadir lograrán superar esta crisis? ¿O su matrimonio está condenado al fracaso? Los leo con ansias. ¿Y quién creen que tiene la culpa de todo esto? Kadir, Neslihan, la fama, la prensa, los fans. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos chismosos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo turco, con todo el salseo y el drama que nos encanta. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que sigan los chismes. Adiós. Y no se pierdan el próximo vídeo porque vamos a analizar el lenguaje corporal de Neslihan en la entrevista. Les aseguro que encontrarán pistas reveladoras. Hasta la próxima.